privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, Josabel, por esos hermosísimos cantos de adoración para nuestro Dios. Doy gracias a Dios porque tenemos el privilegio de congregarnos a través de estos medios maravillosos. Estoy ahora, hermanos, transmitiendo desde la iglesia bíblica. Estoy acá. Tenemos ya todo listo, así es que aquí les estamos esperando los domingos. Aquellos que todavía no han venido, el domingo tenemos dos reuniones. Una reunión es a las 8:30 de la mañana y la segunda es a las 10:30 de la mañana. Entonces queremos animarte para que tú nos acompañes, queremos animarte para que puedas venir. La reunión de las 10:30 está casi a tope. Así es que si tú no has venido y me gustaría que vengas, y si lo pudieras hacer a las 8:30, pues te invitamos para que vengas. Así es que gocémonos en el Señor. Y hermanos, yo quiero pedirles que oremos. Mañana, ustedes saben, hay un evento muy importante aquí en este país. Ha habido algunos conflictos a nivel del Congreso. Queremos pedirles sus oraciones y vamos a orar en este momento. Vamos a orar para que Dios nos sostenga y que podamos poner nuestra mirada en el Señor y nuestra confianza que sea el Señor. Así es que yo les animo que descansemos en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos un Dios poderoso y tenemos su palabra maravillosa y podemos descansar firmemente en sus promesas sin ningún temor. Justamente de eso hablábamos el domingo, cuando el escritor de la carta a los Hebreos hace una referencia a lo que fue el éxodo y la entrada a la tierra prometida ahí en el libro de Josué. Dice que si Josué les hubiera dado el descanso, no hablaría después de otro día. Y luego dice, se dice hoy. Y dice que hay una promesa de reposo para el pueblo de Dios. Y hermanos, esa promesa de reposo es la vida plena del cristiano. Josué les dio la tierra, pero no les pudo dar el descanso. Uno puede tener todo en este mundo. Uno puede tener dinero, poder, fama, título, familia, casas, carros, todo. Joyas, lujo, viajes, pero probablemente no haya descanso, no haya paz en el corazón. En el libro de Juan 10:10, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Mira qué interesante. La vida abundante, hermano, no está en un político ni en un partido político, no está en un trabajo, no está en una colonia, está en el corazón de aquel que confía en Dios. Así que yo quiero animarte para que tú entiendas que nosotros estamos en las manos de Dios y podemos descansar en esas manos maravillosas. Y yo te animo para que tú puedas quitar todo temor, todo miedo, frustración, angustia, enojo. Incluso hay algunos que se enojan porque gana X o Y partido político o porque no ganó el otro. Pero eso no está bien. Al final, aquí estamos, vamos a vivir en Honduras, en este amado país que tanto queremos y que queremos ver convertido a Cristo. Así que ánimo, hermano, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Dios dice, yo tengo pensamientos extraordinarios para ti. Y dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni tan siquiera han subido al corazón del ser humano. O sea, ni tan siquiera el ser humano las puede imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y como dice la Escritura, al justo le irá bien. Al justo le irá bien. Así es que, hermanos, descansemos en el Señor. Pero vale la pena que oremos. Yo te invito a orar ahora. Padre querido, gracias por esta noche maravillosa, este tiempo hermoso. Señor, tú nos permites tener esta reunión a través de este medio, de esta página de Zoom, Señor. Gracias, Padre, porque podemos extender el reino, tu palabra predicada, y podemos tocar con tu palabra poderosa y tu Espíritu Santo la vida de todas las personas
que pueden escuchar esto. Padre, te pido que tú trabajes en nuestro corazón, trayendo convicción, trayendo certeza, trayendo seguridad. Y te pido, Padre, que por favor nos ayudes a entender tu palabra. Señor, perdona nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en ti, Señor. Porque igual que Pedro, podemos ver las tormentas y comenzamos a hundirnos en nuestra fe. Igual que Pedro, comenzamos a ver la oposición, el viento, las amenazas. Pero, Señor, tú estás ahí para darnos la mano y podemos verte a ti y podemos confiar en ti. Señor, te pido por Honduras, nuestro país amado, este país tan lindo donde tú nos tienes. Te pido, Padre, para que tú seas el que te encargues de tener todo el control de todo lo que va a pasar a partir de mañana. Señor, te pido de que tú le des sabiduría a doña Xiomara con todo su equipo de gobierno para que puedan hacer un gobierno de paz, de tranquilidad. Padre, un gobierno donde haya libertad, especialmente para proclamar el evangelio, un gobierno donde se pueda pensar también en esas mayorías tan pobres que tenemos en este país. Y te pido, Padre, de que por favor le des sabiduría, gracia, que ella te busque, Señor, y que ella gobierne este pueblo de acuerdo a tu palabra. Por favor, Dios, te estoy clamando en el nombre de Cristo Jesús. Da sabiduría, Señor, a doña Xiomara para gobernar este país. Te clamo, Padre, para que podamos tener paz, seguridad, tranquilidad y sobre todo, Señor, que vivamos quieta y reposadamente con libertad de proclamar tu evangelio. Señor, te pido por los problemas que han habido en el Congreso, que tú le des sabiduría, que quebrantes cualquier ambición, cualquier sed de poder, de dinero, de fama, de cualquier cosa que hay en el corazón de estos personajes, y que tú pongas en ellos un verdadero deseo de servir a este pueblo. Padre, que esa situación pueda resolverse hoy mismo y que mañana podamos ver unidad y podamos ver, Señor, esperanzadamente la toma de posesión de este nuevo gobierno bajo tu bendición. Padre, gracias por esta noche maravillosa. Ahora, Señor, queremos pedirte que tú nos hables a través de tu maravillosa palabra y que nos enseñes a confiar en ti. Nos enseñes, Señor, a descansar en tus brazos de amor. Nos enseñes, Padre, que tú eres nuestro Dios y contigo estamos 100% seguros, 1000% seguros, Señor. Por favor, edifica tu pueblo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, saben ustedes que he titulado el estudio de esta noche Ensanchemos nuestro corazón. Y estamos hablando de esa necesidad que tenemos de congregarnos, de reunirnos. Es parte de lo que es la esencia de la iglesia. Y yo quiero motivarles una vez más hoy para que todos ustedes, hermanos, se motiven. Yo sé que hay hermanos que han entrado en desánimo, en frialdad, en indiferencia, en apatía, y les está costando levantarse, pero doy gracias a Dios por todos nuestros hermanos. Estamos orando por ustedes, hermanos, para que el Señor nos pueda tener de nuevo juntos y que un día esto pase y que podamos gozarnos aquí en la presencia del Señor, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores como pueblo de Dios. Y parte de eso es ese amor genuino que hay en nuestro corazón y que viene de una naturaleza que nos une a todos, de una naturaleza que nos une a todos. Y para esto quiero invitarles que vayan conmigo, por favor, al libro de 2 Corintios. Vamos a estar ahorita en 2 Corintios. Busque conmigo la palabra del Señor en 2 Corintios. El apóstol Pablo, hermanos queridos, ha estado hablando acerca de esos problemas que habían en la iglesia de Corinto. Acuérdense que esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto. Ha escrito con esta 4 cartas ya.
escribió una primera carta que no la tenemos aquí en el canon bíblico, luego escribió una segunda carta, que es la que nosotros tenemos como Primera Corintios, luego escribió una tercera carta que tampoco la tenemos en el canon bíblico, y luego escribió una cuarta carta que es la que nosotros tenemos como Segunda Corintios. Ha venido con un proceso dolorosísimo. Acuérdense que el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, en el libro de Hechos, capítulo 18. Pablo llegó a Filipenses y ahí le pegaron una paliza, de ahí salió huyendo, se fue a Tesalónica, ahí también lo quisieron matar, luego se fue a Berea, luego se fue a Atenas, ahí predicó aquel sermón al Dios no conocido, y luego llegó a Corinto. Ahora, Pablo ahí en Corinto se queda año y medio, 18 meses, planta la iglesia, la establece muy sólidamente. Esta gente llegó a desarrollar una gran empatía, un gran amor, una gran amistad con Pablo, y luego Pablo sale, llega hasta Jerusalén, y luego comienza el tercer viaje misionero. Pero en ese tiempo que Pablo salió de la iglesia, se infiltraron unos falsos apóstoles, lo que le llama falsos apóstoles o también obreros fraudulentos. Y empezaron a llevarse a la iglesia por caminos completamente torcidos. Luego entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Viene y empieza un conflicto de la iglesia con Pablo, despreciando a Pablo, odiando a Pablo, y todo aquel amor y todo aquel cariño y toda aquella empatía se rompió, se terminó. Pablo visitó la iglesia de Corinto y lo echaron, salió llorando, destrozado de la iglesia de Corinto. Y luego entonces Pablo mandó a Timoteo, también lo echaron porque iba en representación de Pablo. Se burlaban de Pablo, aún hasta de su aspecto físico se burlaban de él. Luego entonces Pablo empezó a escribir estas cartas y al final mandó a Tito. Esta carta, la tercera carta que Pablo escribe, que no está en el canon bíblico, fue llevada por Tito. Algunos intérpretes de la Biblia, estudiosos de la palabra de Dios, dicen que era una carta dura, una carta fuerte, una carta pero tremenda, y Pablo se queda temblando, angustiado, y Pablo dice, bueno, este es un último esfuerzo, voy a ver qué produce, orando, confiando en Dios. Y cuando Tito llega y lee la carta a la iglesia es tocada por el Señor, por el Espíritu Santo, y tiene un gran quebrantamiento. Entonces Tito viene a encontrarse con Pablo, probablemente en Filipos, y ahí Pablo se encuentra con Tito y Tito le dice, Pablo, ¿sabes una cosa? Excelentes noticias, excelentes noticias. La iglesia se arrepintió, lloró, pidió perdón, ahora piden que tú vayas allá. Y entonces, desde probablemente Filipos, Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios, que es la cuarta carta realmente. Y aquí es la que tenemos en el canon bíblico. Y por eso, después de todo este proceso que fue largo, que fue muy doloroso para el apóstol, que fue un proceso dificilísimo para el apóstol, entonces Pablo, esta es la carta que se le llama por eso la carta de la reconciliación entre la iglesia y el apóstol Pablo. Pablo nunca peleó con la iglesia, Pablo nunca ofendió a la iglesia, Pablo nunca. Yo quiero que miren algunas cosas que dice aquí. Dice en el versículo número 11, vamos a ir al capítulo 5, busque conmigo por favor la Santa Escritura, la palabra de Dios, en el libro de 2 Corintios capítulo 5, y esta idea comienza en el verso 11 en adelante. No tenemos tiempo de ir viendo cada detalle, pero yo quiero que miremos algunos puntos que son muy importantes, que tú los mires acá. Dice, conociendo pues, estoy leyendo 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Pablo dice, nosotros tratamos de convencer a la gente, primero de Él y luego de nuestra entrega, fidelidad, rectitud, testimonio sano.
Y al final, dice Pablo, Dios sabe realmente quiénes somos nosotros. Y entonces ahí el apóstol Pablo sigue diciendo, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo dice, además de que yo sé que Dios sabe quién soy yo, pero también yo espero que ustedes reconozcan quién soy yo, dice el apóstol Pablo. El versículo 12, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquí el apóstol Pablo comienza a introducir este concepto del corazón. Y ahora, si ustedes miran, dice, hay algunos ahí entre ustedes, y esos falsos apóstoles, esos obreros fraudulentos, que son, dice, ministros de Satanás, que se disfrazan como ángel de luz. Y luego, ¿qué dice? Pero son falsos, son mentirosos, que solamente se están aprovechando de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo les dice, espero que ustedes que me conocen bien a mí, que ustedes saben quién soy yo, que ustedes, estuve con ustedes 18 meses y que ahí nadie me puede acusar de nada, dice Pablo. Dice, miren el versículo número 12, si no, os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, dice Pablo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Pablo dice, esta gente solo es apariencia. Ellos realmente en el corazón lo tienen vacío. Y lo que hay en el corazón es un amor por el dinero, por la fama, por el poder, por todo esto que produce el querer ser el dueño de una iglesia. Y entonces sigue hablando el apóstol Pablo, y al llegar al capítulo 6, yo quiero que ustedes vayan conmigo ahora, de eso les viene hablando el apóstol Pablo. Así pues nosotros, dice, como colaboradores suyos, Pablo ya en el capítulo 3 de Primera Corintios les dijo que nosotros somos colaboradores con Dios en la obra. O sea, Pablo está ubicándose de la forma más correcta aquí. Primero Pablo dice, yo llegué a plantar la iglesia y ustedes conocen mi testimonio, ustedes saben quién soy yo, nunca les falté, nunca les fallé a ninguno de ustedes, y además Dios conoce nuestra conciencia, y estos que están ahí, que son obreros fraudulentos, que les llama aquí, que están gloriándose en sus apariencias nada más, pero que el corazón está completamente vacío, sigue hablando entonces y dice, ahora nosotros somos colaboradores de Dios. Y Pablo aquí se ubica y me encanta la actitud del apóstol Pablo, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, mira, aquí nosotros no somos dueños de esto, solamente somos colaboradores con Dios, solamente somos personas que estamos aquí para trabajar en la obra del Señor. Y entonces ahí Pablo comienza a decirles de su ministerio y de su vida también. Dice el versículo número 3, mire conmigo por favor, 2 Corintios 6:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo dice, tratamos de comportarnos de la mejor manera posible para que este ministerio que Dios nos ha dado, que solo somos colaboradores de Dios, que al final Dios es el dueño de esta iglesia, y esa es la actitud correcta, hermanos. Dios es el dueño de esta iglesia. Dios es dueño de la Iglesia Bíblica El Molino, y todos los que estamos aquí solamente somos colaboradores con Dios. Tú eres un colaborador aquí. Desde aquellos hermanos preciosos que vienen el domingo con entusiasmo y toman un trapo y empiezan a limpiar estas sillas que están acá, y empiezan a limpiar todo lo que está aquí para desinfectar, y empiezan a tomar temperatura y empiezan a echar gel en las manos de los hermanos. Todo eso es una colaboración que hacemos en el ministerio del Señor. Todo eso es una colaboración. Los que cantan, los que están en los ministerios, los que predican, los que enseñan, los maestros, los que están trabajando con los niños. O sea, todos. Y no hay una cosa chiquita o una cosa grande, hermanos. Aquí todos estamos trabajando y todos somos siervos de Dios. Entonces Pablo dice, una vez que nosotros entendemos nuestra posición en el cuerpo de Cristo,
Ahora, ¿qué dice? También nos comportamos de tal forma que no podamos ser pisoteados ni nosotros ni nuestro ministerio. Y entonces ahí Pablo comienza a hablar de algunas cosas que él ha sufrido de manera muy personal en esto del ministerio. Y cuando uno lee eso y luego lee 2 Corintios 11 y 12, por ejemplo, uno se queda ahí y dice, wow, ¿cómo es posible? Y uno no ha sufrido nada. Yo creo que uno no ha sufrido ni el 1% de lo que el apóstol Pablo sufrió, ni el 1%. A veces nosotros, hermanos, por cosas muy insignificantes, nos distanciamos de un hermano. Ahora, hace mucho tiempo yo estaba enseñando y traté con un grupo de pastores de hablar de ese proceso de Pablo en la iglesia de Corinto. Y quiero decirte, hermanos, que fue impactante para todos, que fue impactante, porque a veces hasta nosotros como pastores en la iglesia eh, tenemos algunas cositas ahí en el corazón por X, Y cosa de X o Y hermano, y hermanos entre hermanos. Y cuando tú lees todo lo que Pablo ha sufrido, Pablo tenía una cantidad de excusas para haber tirado la iglesia, especialmente la iglesia de Corinto, que le causó tanto daño, tanta humillación, tanto dolor al apóstol Pablo. Pablo llega a Corinto por segunda vez, estuvo ahí año y medio, plantó la iglesia, estuvo con los hermanos, dio su vida por ellos y luego cuando se presentan estos problemas, el apóstol Pablo regresó a Corinto para ayudar a los hermanos. ¿Y qué fue lo que encontró? Un rechazo y un repudio absoluto, de tal forma que él lo echaron de la iglesia y él sale llorando, destrozado, destrozado completamente. Y yo me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros como pastores ante una situación de esta? Yo hubiera dicho que se queden eso, que yo no me sigo quebrando la cabeza con ellos, yo no sigo sufriendo tanto, hay que se mueran esto, pero no, un verdadero siervo del Señor se queda porque no es por nosotros, sino es por la gloria de Dios, por la vida espiritual de este pueblo. Imagínate que el apóstol Pablo, por ejemplo, había iglesias que él no conocía, como la iglesia de Colosas. Nunca habían visto a Pablo, pero cuando Pablo se enteró de que en la iglesia de Colosas había problemas, Pablo no dijo, si esa iglesia ni la conozco, hay que vean cómo salen. No, les escribe una carta, que es la que nosotros tenemos aquí, como la carta a los colosenses, porque esto no se trata de intereses, se trata del reino de Dios. Se trata del reino de Dios, hermano. Y por eso aquí estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque estamos regresando aquí a nuestra congregación, porque estamos volviendo a vernos aquí los domingos, porque estamos reabriendo nuestras reuniones. Y yo sé que hay muchos hermanos que se han desanimado y les está costando, pero hermano, vale la pena que continúes. Y por eso estamos haciendo énfasis en esto. Esto es por el reino de Dios, es por tu tu bienestar personal, por el bienestar personal de tu familia, es por la salud espiritual de tu casa, es la salud espiritual de tu casa. Y además es por el reino de Dios. A mí me emocionó el domingo antepasado que estuvimos acá, la primera reunión que tuvimos, y ver los hermanos que vinieron con tanto entusiasmo, gente llorando, gente contenta, gente que estaba pero conmovida de volver a tomar nuestras reuniones presenciales. Yo mismo lloré de gozo al ver a mis hermanos, ver hermanos que venían por primera vez y venían con su trapo en la mano porque querían apoyar el ministerio de la iglesia, están animados. Hermanos, esto es la obra del Señor, justo esto, apretarnos unos con otros. ¿Ah? Y ahora el apóstol Pablo dice, miren todo lo que he sufrido. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos estar pensando, sí, ahí vamos a ver más adelante, a ver cómo me siento. No, hermano, tienes que levantarte, tienes que esforzarte, tienes que tomar una decisión. Y yo te animo para que tú lo hagas. Por ejemplo, si tú miras, como yo les dije hace un momento,
Yo creo que nadie ha tenido tantas excusas para tirar su ministerio y tirar la iglesia y decir, ya que me quiebro la cabeza con estos hermanos, sino el apóstol Pablo. Mira cómo dice, versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, dice, en mucha ciencia, o sea, conocimiento, quiere decir aquí. Mira, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en longanimidad. Longanimidad quiere decir en ánimo grande. Y esto es una palabra clave aquí, hermanos. ¿Sabes? Esta palabra longanimidad quiere decir tener un gran ánimo siempre. Estar, por ejemplo, ahorita estamos de miércoles, ¿no? Y decir, hombre, ¿cuándo se va a llegar el domingo? Yo quiero ir a la iglesia. Tan largo que se me hace llegar hasta el domingo, esperar hasta el domingo. Yo quiero estar allá, adorar al Señor con mis hermanos. Eso quiere decir longanimidad, tener un ánimo fervoroso, tener un ánimo grande, tener un deseo, una pasión por el Señor, para adorarlo, para cantarle, para estar en comunión con los santos. Dice, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero siempre, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, estamos nosotros en esta situación, así ha estado nuestro ministerio, con un sufrimiento total, y como él lo dice, algunos nos dicen que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, cuando dice el verso 8, por ejemplo, por honra y por deshonra. No es que Pablo deshonraba su vida, su ministerio, sino que lo que Pablo está diciendo aquí es, yo tengo un ministerio, una vida de honra, aunque algunos piensen que no, que es una deshonra mi vida. Y eso es lo que está diciendo, por mala fama y por buena fama. ¿Qué quiere decir? No, mi testimonio es transparente, es claro, pero para algunos es mala fama y ellos me critican. Y entonces Pablo sigue hablando de estas cosas acá. Y ahora llega al punto clave de esta enseñanza, versículo número 11. Mira conmigo, por favor. Ya les he estado explicando todo lo que ha venido en este proceso del apóstol Pablo. Y cómo este hombre se preocupa por su iglesia, por sus hermanos, llora y sufre por ellos. Y hermanos, así debemos de ser nosotros aquí en la iglesia. Llorar con el que llora, gozarnos con el que goza. ¿Ah? Debemos de estar siempre unidos, que nuestras diferencias podemos hablarlas y platicarlas, superarlas, porque hay algo que nos une. Y entonces mira cómo dice aquí, versículo número 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Pablo les dice, he sido totalmente sincero. Lo que yo les he hablado sale desde lo más profundo de mi corazón. Yo no tengo nada que esconder, absolutamente nada. Y eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y luego aclara, mira cómo dice el verso 11. Nuestro corazón se ha ensanchado, o sea, se ha agrandado. Por ahí anda una enfermedad, no es cierto que el corazón se agranda y ya no cabe en el pecho. Y es una enfermedad muy grave. Pues yo quisiera que todos tuviéramos esta enfermedad espiritual. Todos, que nuestro corazón se agrandara. Pablo dice nuestro corazón, y está hablando aquí espiritualmente, hablando, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y mire cómo se lo dice en el verso número 12. Dice, no estáis estrechos en nosotros. Pablo dice, mira, mi corazón es enorme y ustedes viven en mi corazón y no viven apretados. Pablo lo que está diciendo es, no tienen ustedes una idea de cuánto los amo, de cuánto yo anhelo su vida, de cuánto yo les amo a todos y a cada uno de ustedes. Les amo profundamente, dice Pablo. Y es ese amor el que ha hecho que Pablo pase todo este proceso dolorosísimo.
que al final ganó la batalla. Y él lo dice, allá en el capítulo 2, siempre hay victoria en Cristo. Siempre hay victoria en Cristo. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo, a una vida transparente, cuando nos sometemos, querido hermano, a ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y cuando podemos dar nuestra vida por los hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Mira cómo dice, no estáis estrechos en nosotros. Pablo dice, mi corazón es enorme. En otras palabras, traduzcámoslo, dice, ustedes no tienen idea de cuánto yo les amo a ustedes. No tienen la menor idea de cuánto yo les amo a ustedes. Ustedes no viven estrechos ahí en mí, viven ampliamente. Pero ahora Pablo va a hablar de ellos, porque el problema no era Pablo, el problema era estos hermanos. Mira cómo dice el versículo 12. Pero, conjunción adversativa, yo hablé ya de mí, pero ahora quiero hablar también de ustedes. ¿Qué dice? Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Ustedes no me aman a mí. Ustedes no me aman como me debían amar. Ustedes me han juzgado, me han señalado, me han criticado, me han echado, casi me han golpeado. O sea, me han tratado de lo peor. Son estrechos en su corazón. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Ustedes no me aman de verdad. Y entonces, versículo 13 les dice, para corresponder del mismo modo. ¿Qué quiere decir del mismo modo? Amarnos. Y ese es el propósito aquí, hermanos. El amor que nosotros debemos tenernos como hermanos en Cristo. Ese amor que nos traiga arrastrados a la iglesia. Ese amor que nos diga, yo no puedo estar sin mis hermanos, yo no puedo, ellos están viviendo en mi corazón, oro por ellos, me preocupo, les mando mensajes, les llamo, estoy tratando de cultivar ese amor, porque es muy grande. Y ese es el lazo que debe de traernos cada domingo, ese deseo profundo de ver a nuestros queridos hermanos. Y mira cómo dice Pablo en el verso 13, para corresponder del mismo modo. ¿Qué quiere decir? Que nos amemos, que yo les amo, pero que ustedes me amen tanto como yo les amo a ustedes. Como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Agranden su corazón también ustedes. Entonces, hermanos, amémonos todos. Que ese amor genuino esté en nuestro corazón. Que ese amor verdadero pueda manifestarse en medio de nosotros. Y si hay un hermano que te hizo algo, perdónalo, ve, habla con él. Dile, hermano, mira, tengo algo en mi corazón, pero quiero que nos perdonemos. Quiero que sigamos juntos porque yo te amo a ti. No tengas miedo de hablar con la gente. No tengas miedo. Miren, en este tiempo que hemos estado con este conflicto que tenemos desde el domingo para acá, 2 congresos, ¿qué es lo que todo el mundo ha dicho? Hablen, pónganse de acuerdo, hablen, pónganse de acuerdo. Pues lo mismo podemos decir. Si tú sientes que un hermano no te ama o te ha fallado, mira Pablo, ¿qué dice? Ahí está en el versículo 11. ¿Ya ves lo que está diciendo Pablo? Mire conmigo el 11 de nuevo. 2 Corintios 6:11. 2 Corintios 6:11. ¿Qué dice Pablo? Nuestra boca se ha abierto a vosotros. ¿Qué dice Pablo? He sido transparente al hablar. He hablado. Hemos hablado. Tenemos que aprender a hablar. Porque solo hablando vamos a poder seguir juntos. Y ahora, ¿qué dice? Pero no solamente hablar, sino amar. Amémonos mutuamente. Y que ese amor nos traiga arrastrado. Y ahora el apóstol Pablo va a atacar un problemita que estaba trayendo carnalidad a la iglesia de Corinto. Saben que esta iglesia estaba muy carnal, pero había un problema. Versículo número 14. Míralo, ahí está. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora Pablo les dice, ¿saben una cosa, señores? Tengan cuidado con los incrédulos. Probablemente incluso esto hasta tenga que ver con estos falsos apóstoles, con estos obreros fraudulentos, que ellos se habían unido con ellos. Pero aquí habla de una mezcla donde yo me confundo con los impíos, donde yo me confundo con ellos, donde yo hago una tal mezcla
que casi soy uno de ellos ya. Entonces, eso me va a dañar mi vida espiritual. Y si hay algo que tú tienes que entender, hermano, por favor, es que hay ciertas amistades impías que hay que cortar. Hay ciertas amistades impías que hay que cortar, porque tienen una influencia muy nefasta, muy negativa, muy destructora, muy satánica, muy perversa. Córtalo, porque eso te va a hacer daño. Pero ahora, mire cómo dice el versículo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto viene del Antiguo Testamento, si ustedes lo recuerdan. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, la palabra de Dios dice: no vas a arar con un buey y un burro en el mismo yugo. El yugo es aquella tabla, que el cuartón que los bueyes llevan acá, que tiene unos hoyitos aquí a los lados. Y entonces se lo ponen en la nuca y lo amarran. Y entonces ahí los van dirigiendo. Pero dice Dios, tú no puedes arar poniendo un buey a este lado y un burro al otro lado. Eso se llama yugo desigual. No se entienden, no comprenden las direcciones que se les da, se pierden, se confunden y al final terminan perdiendo todo el trabajo. Ahora Pablo usa ese principio de los animales y del trabajo que hacían estos animales con nosotros en la iglesia. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que hay amistades nefastas. Y hay gente que no puede cortar esas amistades. Hay gente que cómo le cuesta deshacerse de esas amistades que tanto daño le causan. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir dejando esas amistades y cultivando amistades cariñosas en la iglesia. Y por eso venimos a la reunión, por eso platicamos, por eso nos vemos, por eso oramos unos por otros, por eso compartimos. ¿Por qué, mi hermano querido? Porque tenemos que ir desarrollando, quitando estas amistades impías, nefastas, destructivas, y cultivando amistades sanas, amigos cristianos, amigos que me ayuden a crecer, amigos que oren por mí, amigos que me edifiquen. Por eso Pablo dice en el versículo 13, para que corresponder del mismo modo, como a hijos les hablo, ensánchense, quiere decir, amémonos nosotros como hermanos en Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos este llamado del Señor. Y ahora el apóstol Pablo nos va a llevar a darnos una lección. ¿Por qué tú tienes que cultivar estos amigos cristianos? ¿Por qué tienes que cultivar esta amistad con los hijos de Dios? Mira el versículo número 3:14. Dice, porque, otra vez conjunción adversativa. Y fíjate que Pablo aquí, querido hermano, va a utilizar preguntas retóricas para darnos una enseñanza. Primera pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Un juez, al dar un dictamen de un caso, no puede hacer justicia e injusticia al mismo tiempo. O hace justicia o hace injusticia. Y entonces, la palabra compañerismo, ¿sabes lo que significa esa palabra aquí? Quiere decir comer el mismo pan. O sea, tener una comunión. Nosotros, hermanos, somos justos, declarados por Dios, pero ellos son injustos. Están perdidos. Segunda pregunta, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo puedo mezclar aquí en este salón luz y tinieblas al mismo tiempo, no se puede. O está con luz o está en tinieblas. Nosotros somos luz, ellos son tinieblas. Nuestra naturaleza es luz. Por eso nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas. Esa mezcla no se puede. En tercer lugar, ¿qué concordia Cristo con Belial? Belial aquí es Satanás. La palabra concordia, hermanos, justo yo estaba hablando de un corazón grande, viene de la palabra griega, justo eso, que quiere decir un corazón, con uno y cordia corazón, de donde viene la palabra cardiólogo.
Ahora dice la palabra de Dios acá. Tú puedes quitarle el corazón a Cristo y partirlo por la mitad y sacarle el corazón a Satanás y partírselo por la mitad y agarrar una mitad del corazón de Satanás y una mitad del corazón de Cristo y unirlo. No se puede. Es imposible. Por tanto, tú no puedes estar amando de esa manera a estas personas y hay que entender esto, hermano. No se trata de odiar, de ser enemigos de ellos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mantener un principio fundamental de la palabra de Dios acá, un amor genuino entre nosotros, porque Cristo vive en mi corazón como vive en el corazón de mis hermanos. Y Él y yo somos un solo corazón entonces, pero no podemos hacer eso mismo con los impíos. Con ellos tenemos que mantener cierta amistad con una distancia. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Ahora, ¿qué dice? Termina diciendo la siguiente pregunta: ¿y qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Nada. Mis pensamientos son unos, los del incrédulo son otros. Mis valores morales son unos, los valores morales de él son otros. Básicamente son antivalores. Mis propósitos de vida son unos, los propósitos de vida de él son otros. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte tenemos con esta gente? Nada. Y la última pregunta dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Yo soy el templo del Espíritu Santo y ahí lo viene a decir el Señor. Mire lo que dice el versículo 16 al final, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, yo tengo que cuidar este templo. Y para cuidar este templo, en muchos casos yo tengo que guardar una distancia con los impíos, pero tengo que desarrollar una comunión profunda con los santos, una amistad profunda, una mezcla verdadera, porque con ellos sí compartimos la misma naturaleza, esa naturaleza espiritual y ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora entonces termina en el capítulo 7, verso 1. 7:1 es parte de este texto, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que la santidad debemos de perfeccionarla. ¿Cuál santidad? La vida práctica, la vida diaria. Cada día menos pecado, cada día menos pecado. Y para que esto sea una realidad, uno, tengo que cultivar una amistad profunda con mis hermanos, de tal forma que en algún momento yo pueda llamar a un hermano y decirle: hermano, ora por mí, tengo una tentación en este momento, o puedes venir aquí a verme, ayúdame, por favor. Y mi vida se va a ir perfeccionando. Tu vida se va a ir perfeccionando. Segundo, un amor profundo, genuino entre nosotros, que nos arrastre a venir a la iglesia, que nos traiga un amor verdadero, no por este edificio, porque esto no es el templo soy yo, ahí está, en el verso 16, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y hermanos, cultivar esa naturaleza espiritual que todos tenemos como hermanos en Cristo en nuestra congregación de los santos, de tal forma que vayamos perfeccionando nuestra vida y cada día ser mejores hijos de Dios. ¿Cuál es el tema? Ensanchemos nuestro corazón, agrandemos ese corazón, que haya un gran amor para todo el pueblo de Dios. Y este domingo aquí te esperamos. Hermanos, disfrutemos de la comunión con los santos. La iglesia estará abierta a las 8:30, a las 10:30. Les esperamos con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga.